¿Cuánto se está gastando en salud? ¿Lo atiende el IMSS? ¿Lo atiende el ISSSTE? ¿Lo atiende el seguro ahí en su casa? ¿O más bien tiene un seguro de gastos médicos mayores? ¡Qué padre! ¿O va a las farmacias a que lo atiendan los doctores de las farmacias? ¿Cuánto te gastas en salud? Pongamos un ejemplo, una gripita. ¿Qué pasaría, Dios no lo quiera, si tienes una necesidad médica en estos momentos? Pensemos en una fractura o a lo mejor en alguna cirugía. ¿Estás asegurado? ¿Te sientes bien o no te sientes bien? Vamos a platicar de economía de la salud aquí en este país. Máxime con la desaparición del INSABI, que nunca sirvió para nada. Teníamos seguro popular, no era lo mejor, pero al menos medio funcionaba. Ya no tenemos nada de eso. Entonces hoy, si algo pasa, Dios no lo quiera, si ya le pasó, ¿cómo le hizo? ¿Lo atendieron bien en el seguro? ¿Lo atendieron bien en el ISSSTE? ¿O tuvo que irse a otro lado? ¿Cuánto le salió el show? ¿Cuánto le salió una operación, por ejemplo? ¿En dónde la hizo? ¿Le dieron los medicamentos? Queremos ver la lana. ¿Cuánto sale? Un promedio. Lo estamos preguntando en el 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Luis, un gusto estar por acá todos los martes. Felicidades a ti y a todo el equipo. 7 años se dice fácil, hombre, pero... Muchas gracias. Muchas felicidades y ojalá sean muchos más. Pues felicidades a ti también, felicidades a todos nuestros colaboradores. Mil gracias, bienvenido. Además, integrado ahora también con nosotros en este equipo de colaboradores en MBS. Oye, escribías la semana pasada en El Economista sobre la desaparición del INSABI. Y bueno, pues cuéntanos un poco más del tema. ¿Cómo le hacen los mexicanos cuando hay una bronca, cuando tienes un problema de salud? Bueno, en México, digamos de los últimos 20 años, existe un sistema totalmente segmentado para la provisión de servicios de salud y donde tú obtienes tu cuidado de salud depende totalmente de tu tipo de empleo. Okay. Está subordinado al empleo, digamos, la derechohabiencia o la cobertura de seguros. Por una parte están los empleados formales del sector privado, son, digamos, los 20 y tantos millones y sus familias y los retirados, etcétera, y esos se atienden en el IMSS, ¿no? El IMSS hoy tiene como 68 millones de derechohabientes, es decir, personas que podrían ir al IMSS. Okay. No necesariamente hay un problema y que muchos no lo saben porque son familiares, etcétera. Y digamos, ese es probablemente el servicio único más grande de todos en el país, ¿no? 68 millones de derechohabientes. De gentes que podrían ir, más o menos, sí, un poco que no menos necesariamente de 70, ¿no? van, pero que podrían ir. Que podrían ir. Luego está el ISSSTE, que es para los empleados del sector público. Sobre todo federal, y sus familias y retirados y demás. En el ISSSTE, de acuerdo a los últimos datos, son más o menos, me parece que eran 8.8 millones, 9 millones de personas, 10 millones de personas, ¿no? No, pues nada que ver, ¿no? O sea, son 70 millones el IMSS, digo redondeando. Que podrían 70 millones el ¿no? IMSS, Sí. 10 millones el ISSSTE. Luego están los sistemas públicos cerrados de salud. Los empleados de Pemex, de las Fuerzas Armadas, que tienen sus propios servicios de salud. Por cierto, bastante buenos y muy, digamos, incluso caros, sobre todo el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, y el de Pemex. Y digamos, entre todos estos parches queda más o menos la mitad de la población desprotegida que no tiene una derechohabiencia resultado de su empleo. Y bueno, luego está la gente que tiene seguros de gastos médicos mayores privados, pero es nada. Estamos hablando menos del 5% de la población. Es muy poca gente, es un lujo y un privilegio que muy pocos mexicanos se pueden pagar, incluso cuando son partes de las prestaciones de ciertos trabajos. Entonces, ¿qué habíamos hecho antes como país para atender a toda esta gente que quedaba desprovista por algunos de estos sistemas que acabamos de mencionar? Hay muchos otros que son estatales de salud y cosas, digamos, ISSSTEs estatales, pero digamos, no entremos ahí ahorita para no complicarnos, ¿no? Habíamos creado el Seguro Popular. El Seguro Popular no tenía hospitales, ¿no? No funcionaba así. Lo que hacía el Seguro Popular era que le pagaba a los estados para que estos construyeran hospitales y brindaran servicio de salud
a la población sin derechohabiencia, que es, digamos, más o menos la mitad de la población, ¿no? Entonces se transferían recursos como un seguro, no era, y los estados y las secretarías de salud estatales brindaban estos servicios de salud. Okay. Aparte, digamos, esos eran como para atención primaria. Existía una figura que se llamaba el seguro de protección contra gastos catastróficos, ¿no? Ok. Perdón, sí. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que cubría un cierto número de enfermedades catastróficas, ¿no? Cáncer, ciertos cánceres, leucemias, a la cual cualquier persona que tuviera seguro popular, y todo el mundo por definición tenía, no estuviera, se le atendía de esas enfermedades, ¿no? Okay. Era un sistema con muchísimos problemas el seguro popular, sobre todo a nivel de los estados. Había poca transparencia, sin duda había corrupción, a nivel con el dinero que bajaba, pero digamos, se había creado un piso mínimo y una protección mínima, sobre todo en de los gastos catastróficos. Era donde además, era muy importante. Como que hacían algo con las empresas privadas, ¿no? Porque yo me acuerdo que mucha gente se atendía en hospitales privados porque venía del Seguro Popular. Sí, sobre todo como para temas de enfermedades crónicas, como diálisis y cosas por el estilo. El Seguro Popular le pagaba al hospital privado. Los estados le pagaban a los hospitales privados. Pues estaba bien, ¿no? Bueno, a mí me gusta eso. Hay mucha gente a la que no le gusta. O sea, porque la bronca era que le dabas dinero al empresario del hospital privado, ¿no? Y si no hay controles, si no está bien hecho eso, sí se presta corrupción. Sí, claro. Ese es el problema. Mándame más de diálisis y no te los doy y hacemos ahí una tranza. Pero bueno, esta tranza se puede regular, o sea, puedes hacer algo para que no te... Para que no pase. Caigas ahí. Entonces, un poco este es el panorama. A ver, el IMSS, hay que decirlo, a pesar de todos los reclamos que hay y el desabasto que sí existe ahora, es un sistema bastante eficiente, ¿no? Siempre me gusta hacer una comparación. El National Health Service en Inglaterra, que es, digamos... El mejor, ¿no? De los mejores. O sea, de los mejores y tiene muchas broncas, pero es un sistema que le da salud a todos los ingleses, solo por ser ingleses, pues más o menos atiende la misma cantidad que derechohabientes del IMSS, que no quiere decir que todos vayan. 70 millones de personas, tiene 10 veces más presupuesto que el IMSS. Y los resultados no son tan diferentes, ¿no? O sea, las estadísticas. La experiencia puede no ser tan buena, pero... A ver, el IMSS tiene grandes hospitales, grandes médicos. ¿Cómo mides los resultados? ¿Por muertos? Sí, hay todo tipo de efectividades, los tiempos de consulta, etcétera, ¿no? Sí, son un poco peores los del IMSS, pero no son tanto peores. Ok. Y lo hace con 10 veces menos presupuesto que Inglaterra, 10 veces menos que el National Health Service. Entonces, el IMSS, digamos, si todos tuviéramos IMSS estaría muy bien, pero el problema es que no todos tenemos IMSS. Los niveles de servicio para la gente que está en Seguro Popular o ahora INSABI, que ahorita vamos a lo que hizo este gobierno, sí son mucho peores. El gasto por persona en el Ejército y Pemex y otras que son así cerradas es altísimo. Ellos tienen un gran sistema de salud. Uno de los grandes temas que existe allá afuera y con la decisión de la Corte es que los miembros de la Guardia Nacional, que eran parte de la Policía Militar, ya no pueden ir al hospital militar. No, sí pueden, sí pueden. Ahorita sí pueden y eso es lo que no quieren ellos perder. Ah, ok. Porque es un muy buen sistema de salud. Sí. Si no, tienen que ir al ISSSTE. El ISSSTE sí tiene muchas más broncas, ¿no? Y tiene, entonces, bueno. Ok. El gobierno llega, desaparece el Seguro Popular, agarra la cantaleta, es que no es seguro ni es popular, ¿no? Porque dijeron, ¿dónde están los hospitales del Seguro Popular? Pues no estaba hecho para que hubieran hospitales del Seguro Popular, ¿no? Era un seguro que pagaba, ¿no? Y crean este bodrio del INSABI, ¿no? Como muchos expertos advirtieron, pues no era necesariamente el camino, ¿no? No tenían un plan, no había un diagnóstico claro, y entonces, pusieron una persona inexperta tanto en temas de salud como en temas administrativos, y pues la semana pasada se terminó de fraguar lo que ya todos sabíamos que eso iba a ser un fracaso. Sí, trono. ¿No? Como decía la senadora Xochitl Gálvez hace ratito, tenemos que ver dónde quedó todo ese dinero, no está claro. Pero ahora el nuevo plan del gobierno es pasar a toda esa población sin derechohabiencia, o sea, todos los que no están cubiertos, a lo que se llama ahora IMSS Bienestar. O sea, cargarle más al IMSS. Pues no, porque es una cosa separada del IMSS, aunque se llama IMSS Bienestar. No es nuevo. A ver, esto existe desde los 70, se llama IMSS Coplamar, se llamó IMSS Oportunidades, IMSS Prospera, y ahora se llama IMSS Bienestar. Sí le cambiaron la figura jurídica, lo cual, digamos, fue importante para evitar problemas, pero es a esa nueva figura a la que le quieren cargar todo. Entonces, lo que están haciendo, que no está necesariamente mal,
pero digamos ya estamos en el año 5 de gobierno. Esto era un proyecto de una década, a mi parecer, y lo que dirían varios de los expertos en el tema, que es que los estados le donen su infraestructura de salud a IMSS Bienestar. Entonces, IMSS Bienestar va a ser digamos, parte del IMSS, pero separado, ¿no? Administrativamente, y va a operar todos estos hospitales en el país, donde va a ofrecer servicios de primer nivel, o sea, que es clínicas, consultas, ¿no? Pero eran del gobierno estatal, ¿no? Eran de los gobiernos estatales que se las están donando ahora a IMSS Bienestar. ¿Se las están donando a fuerzas o se las están donando porque se los quieren donar? Todos me parece que son como 22 o 27, ya no recuerdo la cifra bien, pero más de 20 estados, sobre todo los gobernados por Morena, que han hecho estos convenios con IMSS Bienestar, donándole la infraestructura y que ahora va a empezar a administrar, digamos, IMSS Bienestar. A nivel federal. A nivel centralizado federal. O sea, digamos, con delegaciones estatales. Lo que hacían los gobiernos del PAN, por ejemplo, en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, era que decían, oye, pues no queremos entrar a su cosa esta del INSABI y queremos mantener nuestros hospitales. Ellos siguen con sus hospitales. Y por ahora, no han firmado convenios. Esos. Por ahora, pero a ver, Guanajuato, y no es mala onda, pero lo puede perder el PAN por el tema de violencia. Y por ahí había algunos datos de encuestas que se están preocupando mucho a los panistas. O sea, puede llegar un gobernante de Morena en Guanajuato y pues le regala los hospitales al IMSS Bienestar. Habrá que ver qué hace el próximo gobierno, porque pues eso también va a coincidir con el cambio del gobierno federal. Claro. El problema es que aquí estamos hablando de gastos muy diferentes por paciente o por derechohabiente, ¿no? Entonces, los niveles de IMSS Bienestar están muy por debajo. Digo, todavía no está claro, tenemos que ver el presupuesto del próximo año a detalle. ¿Cuánto van a asignar de presupuesto por paciente? Y lo que era muy útil era el Fondo de Protección para gastos catastróficos, que sí ayudaba a la gente, y esos son los famosos niños con cáncer, pero una persona con una enfermedad muy grave se podía atender en los Institutos Nacionales de Salud aquí en la Ciudad de México, en alguno de los hospitales del IMSS de tercer nivel, o sea, se puede atender en cualquiera de estos hospitales, alguien que tuviera un cáncer, una leucemia, cosas por el estilo. Ahora, lo que hemos visto es que con estos cambios, lo que se disparó es el gasto de bolsillo. Los últimos informes que tenemos es que pasó más o menos del 42% del gasto al 49%. Ahí es difícil de nuevo aislar el tema COVID, ¿no? Porque estos datos son 2021, me parece. Entonces, vamos a tener que ver cómo sale la encuesta este año, pero por la desaparición del Seguro Popular y del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, los mexicanos están teniendo que poner mucho más de su bolsillo, que ya ponían mucho más que lo que deberían de poner, ¿no? Pensando que existiera un sistema de salud universal. Nos escriben aquí en el WhatsApp 5571-131337. Yo quiero preguntarle cuánto se está gastando. Nos dicen aquí, desde hace años ya no me queda más que recurrir a los consultorios privados anexos a las farmacias de calle. Ahorita platicamos de eso. Nos dicen en el WhatsApp, 2012 tuve una cirugía de columna vertebral. Con el Seguro Popular pagué 13,000 pesos. Cirugía de columna vertebral, pues no es menor, ¿no? Dice aquí una persona que en 2012 pagó 13,000 pesos. En un hospital privado me habría costado 200,000 pesos. Yo había estado 8 meses de espera en el IMSS para que me canalizara y ser candidata a la cirugía. Nos dicen aquí en el WhatsApp, somos 2 personas, tenemos IMSS, pero sí vamos a particular. Los medicamentos que compramos, nuestro gasto mensual es de 4,000 a 5,000 pesos, sin especialistas cuando es necesario. Supongo que tienen por ahí algún padecimiento para gastar los 5,000 pesos mensuales. Por una infección del pie, yo soy diabética, me dice aquí una persona. Me da mucho miedo quedarme sin pie. Híjole, la entiendo perfecto, señora. La doctora del IMSS me dijo, tiene un hoyo, tome penicilina y cómprese un antibiótico de 200 pesos. No me sirvió. Tuve que ir con un particular porque la molestia no cedía. Al momento ya me gasté 1,000 pesos y bueno, pues todavía sigue ahí el tema de la herida. Hola, yo me llegué a atender con el Seguro Popular, en mi experiencia era bueno, he estado en ISSSTE y en IMSS y ahí se van, son buenos en mi experiencia. Yo tuve cáncer con el Seguro Popular y el Fondo Catastrófico, la verdad me trataron muy bien. En la actualidad le batallas bastante porque tengo que pagar las consultas. Oye, pero dicen aquí los seguros de gastos médicos están carísimos, ¿eh? Cada año van subiendo, suben muchísimo y muchas veces no cumplen. Una fortuna para que y luego no te cumplen, Jorge. No, luego batallas, o sea, te vas a pelear con ellos. Sí, no. Es más, me acabo de acordar y me tengo que llegar ahorita a pelear con ellos para algo que tuvo mi hija. Lo siento mucho, caray. No, es una gripa que se quedó, pero bueno. Porque, es un infierno el tema de los seguros de gastos médicos mayores. Estamos de acuerdo de que es un relajo, es un despapalle,
Y quien tiene IMSS, bueno, pues hay más o menos, muchos nos están diciendo nos atienden 2-2 o nos atienden mal. Sirven bien para cosas semigraves, ¿no? Si Ajá. necesitas una consulta... Una fractura. ¿No? Exacto. Una fractura. Pero si tú tienes quieres que sea una consulta, digamos, muy sencilla, por eso se han disparado las consultas en las farmacias. Según los últimos datos, eran más o menos 200,000 consultas al día. Es un mundo. En el CIMI, en el Benavides, CIMI, Benavides, en el todas. Farmacias del Ahorro, todo. Perdón por el comercial, pero para que nos entendamos ya. Y te hablan de la disfuncionalidad del sistema público. A ver, no hay que engañarnos. Esas farmacias y esas empresas tienen esas consultas. ¿Para venderte el medicamento? Sí, porque ellos son empresas, tienen accionistas y están en el negocio de ganar dinero. Sí, claro. Cobran un poquito por la consulta, pero, digamos, te recetan y existen ciertos lineamientos que se respetan, pero, digamos, no es lo ideal que 20%, aparentemente, 20% de las consultas que se dieron, me parece que en 2020, fueron en estas farmacias. Y ahorita se disparó. Y está disparándose. O sea, a lo mejor hablamos del doble. Entonces, de entrada, muchos médicos están trabajando ahí que podrían estar en el sistema público. La mitad de las consultas, vamos a poner más o menos, digo, habrá que esperar el dato porque COVID, etcétera, pero la mitad de las consultas, o son 40% por ahí, se pudieron haber dado en servicios de estos. La gente va al CIMI en vez de ir al IMSS. Sí, por los tiempos de espera. Sí, una claro. es una cosa ¿Cuál? es los tiempos Pues de sí. espera, los costos. Y pues bueno, te dan la receta, que es muy práctico. Pero eso habla de un sistema de salud disfuncional. O sea, no debería de ser un porcentaje tan importante de las consultas médicas. Y yo entiendo, o sea, todo, desde cosas sencillas, pequeñas inyecciones. Es mucho más fácil y práctico. Y si tú, incluso el IMSS, que me parece, repito, creo que es un muy buen, con las condiciones que tiene, da un buen servicio, pues si tú tienes algo sencillo, vas a perder un día. Un dolor de estómago, una gripilla, algo por el estilo, pues vas por ahí, ¿no? Y mucha gente iba con COVID incluso a las farmacias, que también nos escribe mucha gente que dice, pero además los explotan, porque los doctores que trabajan ahí les pagan 8,000 pesos al mes, si bien les va, y además les piden en muchas farmacias el registro de todos lo que han recetado, porque a partir de ahí se llevan comisiones también. Sí. O sea, híjole, ¿qué tendríamos que hacer, Jorge? O sea, nos queda poco tiempo, pero... Es un tema muy... Ajá, o sea, el sé que tenemos no que hacer... Han habido propuestas que a mí me parecen muy interesantes y yo sí creo que aunque hoy los llaman sus adversarios, etcétera, gente que incluso estando del otro lado de la trinchera política en el 18, hubiera apostado que debió haber sido el gran proyecto del presidente. Sí hubiera dejado un legado importantísimo si se aumentaba el gasto, pero esto solo se puede hacer con dinero y un gran esfuerzo administrativo. Hoy gastamos como 2.9% del PIB en salud, tenemos que llegar al 5% por lo menos. Y esto lo dicen incluso documentos hechos por Morena, por Ramírez Cuellar, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Tendrás que llegar por lo menos al 5%, y existen un montón de recetas allá afuera. A mí me parecen las más interesantes las del doctor Santiago Levy, que en su momento fue director del IMSS, que, digamos, plantean cómo llegar a un servicio universal de cuidados, porque no es solo salud, también tiene que estar... el Prevenims, que en algún momento se hizo, ¿no? No, también tiene que estar la parte de pensiones, la parte de guarderías, la parte de incapacidades. Es cómo llegar a un sistema de cuidados completo, pero eso requiere lana y un esfuerzo administrativo gigantesco, porque tienes todo este tema de todos estos sistemas. ¿Quién no era de izquierda el presidente? Pues... yo ya no entiendo. ¿Que no la izquierda se gasta un dineral en estas cosas? O sea, por eso han criticado a las izquierdas españolas, etcétera, de que los gastos eran brutales en estos sistemas. Bueno, digamos, ya si queremos irnos a la historia, de hecho, los gobiernos en Europa que crearon estos estados de bienestar, ya si nos vamos a la historia, pues eran como de centro, con el miedo que tenían en esa época los comunistas, ¿no? Porque esto los estados de bienestar se empiezan a crear en los 40, 50, y con el miedo de los comunistas, ¿no? Entonces, muy interesante, que no fue la izquierda, luego la izquierda aumenta mucho el gasto social en Francia, en Inglaterra, pero bueno. Deberíamos de hacerlo como un gran proyecto de país, para mi parecer. Que todos los mexicanos tuviéramos derecho a salud universal preventiva, con todo un sistema de cuidados por el solo hecho de nacer mexicanos. Que no dependa del trabajo que tienes, tanto tu pensión como tu acceso a servicios de salud,
Porque lo que pasa es que la gente de repente tiene un empleo formal, cae del empleo formal, entonces va al Seguro Popular. O sea, mucha gente se está moviendo entre uno y el otro. O sea, como el de Inglaterra. Tú en Inglaterra. Más que ser del nórdico. Yo estudié la maestría allá en Inglaterra. Ajá. Aunque no era inglés, Te atendía. yo llamaba Pues y sí. era gratis. A veces tenías que esperar un poquito, etcétera. Tenías derecho a ir a cualquier clínica. Digo, era un poquito engorroso el trámite, pero tú, por estar ahí de forma, digamos, viviendo, tenías Ya. derecho a utilizar los servicios de salud. Bueno, pues vamos a seguir platicando del tema, un buen de mensajes. En lo personal tengo un hermano con VIH. Híjole, los de VIH también cómo han sufrido porque les están quitando las medicinas. Los retrovirales, sí, es complicado. Sí, los retrovirales, creo que gastan como 13,000 pesos al mes. Era atendido con Seguro Popular, estaba bien controlado. Hoy no ha podido acceder a los servicios del INSABI, y menos ahora, pues porque ya no existe, me dice esta persona. Nos dicen aquí, yo preferiría ir a la consulta privada porque el INSABI daban muy poquitas fichas, se tardaban mucho. Hola Luis, mi esposa dio a luz en el Seguro Popular, diabética, entró en preeclampsia, todo salió muy bien. Fue hace 7 años y medio, nos pidieron 300 pesos de cooperación, eso fue lo que pagamos en el Seguro Popular. Para mí el IMSS la verdad no funciona, es muy malo, nos dice aquí una persona. ¿Cuál seguro? Todo cobraban en el Seguro Popular y los doctores nunca estaban, dice aquí alguien que no le fue muy bien con el Seguro Popular. Por aquí nos hablaba una persona de una cirugía, híjole, se me perdió el mensaje, pero bueno, se había gastado como 100,000 pesos, fue lo que vi por ahí, que se había gastado entre una cirugía y algo, 100,000 pesos. En la clínica 52 del Estado de México no hay medicina para diabéticos y no hay fecha de Y ese suministro. es otro gran tema, Luis, que si quieres luego platicamos, Sí. pero el tema del desabasto de medicamentos en todo el país y en todos los sistemas de salud, incluso privados. Oye, y esto desde el tema privado no habría, no hay unas ventanas de oportunidad aquí. A mí me ha llamado la atención, veo lo que, luego lo platicamos, pero veo, por ejemplo, estas nuevas opciones de seguro para jóvenes, salieron algunas apps, Sofía creo que es una de ellas, etcétera. Eso no es ventana de oportunidad. O sea, estamos hablando de un mercado, pues al menos de unos, 70 millones de mexicanos que no Sí. tienen acceso a ningún sistema de salud. No, y y que a lo incluso mejor los que quisieran tienen, algo menor, ¿no? los que tienen, Ajá. existen, digamos, estas alternativas Sí. para ellos. Sí, hay muchas empresas, está Sofía, hay una que se llama Diagnostiker, hay muchas empresas allá afuera que están Ajá. intentándolo, buscando a través de, digamos, innovación, Pues sí. llevar servicios de salud, Ajá. por lo menos primarios, que es, digamos, primera Ya. atención. Ujú. Y es, digamos, muy interesante, muchas oportunidades, pero pues, es muy complicado. Naturalmente. Jorge Andrés Castañeda, te seguimos en tus redes. Jorge Acast, estamos en Twitter todos los jueves en El Economista. Mil gracias, Jorge.